Primera de Corintios capítulo 7, versículo 1 al 7, y he puesto como título, cuida tu propio don de Dios. Y dice la palabra del Señor, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, fíjese, no al ajeno, igual a la mujer, su propia mujer. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. No, le voy a poner la ley del hielo, no tienes potestad sobre tu cuerpo. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y añade más, como para que aquellos que no les queda claro, no os neguéis. Y es una orden, ¿ah? No dice, si tienes ganas puedes negarte. No dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Es decir, que los dos tienen que estar de acuerdo. ¿Pero para qué? No para cualquier cosa. Para ocuparos sosegadamente en la oración. Y luego dice, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pues Dios es sabio, Dios nos creó y sabe que somos débiles y que necesitamos estar ahí. Versículo 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. El capítulo 7, mis amados hermanos, está marcando el inicio de la siguiente o la segunda sección de esta epístola de 1 Corintios. Hasta este momento, en capítulo 6, Pablo ha estado hablando lo que a él le estaba preocupando. Algunas situaciones que se habían dado, que ya lo hemos estudiado. Sin embargo, ahora Pablo va a comenzar a dar respuesta a algunas preguntas que habían sido enviadas a él. Y eso lo podemos ver en el capítulo 8 y en el capítulo 16, que le enviaron preguntas. Las preguntas no las tenemos, no sabemos, pero por la respuesta que da Pablo podemos deducir cuál fue la pregunta. Y mire cómo empieza, dice, en cuanto a las cosas que me escribiste. Y se da cuenta, con esta primera frase nos da, ellos le escribieron, los de Corinto le estaban escribiendo a Pablo. Y entonces Pablo procede a responder. Y la primera respuesta que Pablo desarrolla, tiene que ver, ¿qué es mejor? ¿Estar soltero o estar casado? No les quedaba claro. Y entonces vamos a darnos cuenta más adelante que la gente de Corinto tenía serios problemas. Ahora, a Pablo le llegaron las preguntas, pero si usted se da cuenta, no comienza inmediatamente a contestarle. Escribe 6 capítulos, que son los primeros 6 que hemos estudiado. ¿Para qué? Primero, lo que está haciendo con esos primeros 6 capítulos que ya lo vimos es poner el fundamento sobre el cual va a desarrollar las respuestas. En primer lugar dice, el problema es que usted tiene que corregir estos asuntos dentro de la iglesia. Y dice, hay esto y aquello, hay lo otro. Entre esos, ¿qué cosa había? Había divisiones, cada quien tenía su propio líder, ¿no? Yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Y yo soy de Cristo, decían otros. O sea, habían ciertas divisiones. Habían muchas otras situaciones que ya les hemos visto. Pero además de eso, Pablo es muy claro y señala directamente qué pecados habían.
¿Y sabe por qué habían esos pecados? Porque no tenían sumisión al señorío de Cristo Jesús. Y ahora entonces, después de haber puesto toda la base, es que Pablo comienza a desarrollar la respuesta para las preguntas. ¿Por qué ocurren en esos tiempos y el día de hoy muchas dificultades en el matrimonio? Por una razón, lo que Pablo acaba de decir. Por la falta de sumisión al señorío de Cristo, de ambas partes. Si ambas partes se sometieran al señorío de Cristo, entonces otro gallo nos cantaría. Por eso que la Biblia da instrucciones claras que un cristiano no puede estar envuelto con un no cristiano. ¿Por qué? Porque el que no es cristiano, él no se va a someter al señorío de Cristo. Cuando surjan problemas, el cristiano, si es genuino, va a querer someterse al señorío de Cristo. Pero el que no es cristiano no va a querer. ¿Cierto? Por eso dice, cuidado. No te unas. Eso no está bien. Ahora, hay hermanos que pueden conocer a Cristo ya cuando están casados, ¿no? Entonces de repente la esposa o el esposo pues es inconverso. No se preocupen de ese asunto, Dios también tiene control. ¿Ok? No se vayan a poner, uy, ¿ahora qué hago? ¿Me separo para casarme con un cristiano o una cristiana? No te dice que te separes. Porque el matrimonio lo instauró Dios mismo, ¿no? Dios fue el que lo creó, de hecho, no es una creación del hombre. Entonces, pregunto, ¿quién puso la ley de gravedad para que todos los objetos fueran atraídos hacia la tierra? ¿El hombre o Dios? ¿Qué pasaría si el hombre dijera, no, pues yo no quiero esa ley de gravedad? Yo quiero supongamos que lo deshiciera, vamos a suponer, que pudiera, no lo puede, ¿no? Pero supongamos que tuviera esa capacidad de deshacer la ley de gravedad, ¿qué pasaría? Cada quien saldría volando por todos lados, sería un tremendo desorden, ¿sí o no? ¿Quién fue el que estableció el matrimonio? Dios, un hombre y una mujer. Y cuando el hombre quiere echar no, es que yo a mí no me viene con hombre y mujer. Va a pasar como la ley de gravedad, va a ser un desbarajuste. ¿Se dan cuenta? Es decir, las cosas que Dios ha establecido, el hombre no las puede cambiar. Entonces, muchos de nuestros problemas en la vida se deben a nuestra relación con Cristo. No quiere decir que al pasar el tiempo la palabra de Dios y la oración son un amuleto de la buena suerte. No, definitivamente. Por lo tanto, algunos dirán, no, pues si yo me caso con un bien cristiano, nunca voy a tener problemas. Te estás equivocando, porque es un cristiano, pero también es un pecador o una pecadora. Y eventualmente vendrán problemas. La diferencia es que podrán solucionarlo fácilmente porque ambos se someten al señorío de Cristo, se someten a la palabra y con eso se arregla el asunto. ¿Se dan cuenta? O sea, es diferente, ¿no? Entonces nosotros estamos en este mundo y mientras estemos en este mundo somos susceptibles de pasar este tipo de situaciones u otras. Pero en el caso de los corintios, ellos no se habían apartado por completo de la sociedad donde ellos vivían. Todavía sus costumbres que practicaban lo estaban queriendo meter dentro de la iglesia. En aquella época, de hecho, habían 4 tipos de matrimonios. No voy a dedicarme a explicarles eso, pero para que tengan una idea, imagínense ustedes. Y luego de eso, pues, otro aspecto que se generaba era el divorcio. Era común allí en los tiempos de Pablo. Algunos hombres, para que tengan ustedes una idea nada más, algunos hombres o mujeres habían estado casados como 20 veces o más. ¿Usted se imagina? O sea, los artistas de Hollywood le quedan guangos. Porque eso se casan a cada rato, ¿no? ¿Se ha visto que los artistas de Hollywood se casan así? Bueno, le quedaban guangos comparado con la gente de Corinto. Se casaban 20 veces, 25, las veces que... Entonces la iglesia, pues tenían miembros en alguna ocasión que habían vivido juntos o que todavía vivían bajo esos 4 tipos de matrimonio que estoy hablando. Algunos habían mantenido múltiples matrimonios, múltiples divorcios, es decir, era totalmente un desbarajuste lo que pasaba, ¿no? Entonces, después de eso, llegó un airecito de espiritualidad, ¿no?
como a veces esos que llegan de vez en cuando, ¿no? En algunos lugares, nadie estamos exentos, ¿no? ¿Cuál era la idea de espiritualidad? Era que ser soltero era lo mejor del mundo para no contaminarse. Porque tener relaciones sexuales, eso lo contaminaba. Entonces, ¿qué hacía? Menospreciaban al matrimonio. Ellos querían enseñar que las relaciones sexuales no eran espirituales y entonces, por lo tanto, tenían que abandonarlos rotundamente. Ese era el pensamiento. Pero si vamos a la Biblia, Dios creó al hombre y a la mujer. ¿Sí o no? Ahí está. Con un deseo, un anhelo de poder estar juntos y ese anhelo, cuando nosotros estamos dentro del propósito de Dios, podemos disfrutar el matrimonio y bajo la aprobación de Dios el matrimonio se constituye en una bendición. Ahora, es posible que algunos, es posible que algunos tengan el don de continencia. Y ellos pues pueden estar sin casarse porque tienen ese don de parte de Dios. Entonces, la condición para el don de continencia es que no puede estarse quemando y a la vez quererse dedicar a la obra de Dios o al servicio del Señor. ¿Por qué? Si alguien dice, es que yo tengo el don de continencia porque quiero servir a Dios y está que se quema, no sirve. No va a servir bien al servicio de Dios. Es que yo me quiero dedicar. Bueno, querrás, pero si no tienes el don de continencia, mejor cásate y sirve a Dios casado. Conocí a una persona que no quería casarse. No, yo quiero servir a mi Dios. Yo no me quiero casar nunca en mi vida. Y así, vamos a... Y no pudo. Al contrario, su vida comenzaba como a medio desviarse, porque no tienen el don de continencia. Son raras excepciones, no es lo general. Entonces, toda esta situación que se estaba dando en la iglesia de Corinto era, aún para los cristianos maduros, creaba cierta confusión. Entonces, imagínense, los inmaduros peor, ¿no? Si a los maduros les creaba confusión, a los inmaduros más todavía. Entonces, algunas preguntas comunes es, ¿qué hacemos ahora que ya somos cristianos? Es que yo quiero servir a Dios. Seguimos viviendo como marido y mujer, si los dos somos creyentes, o mejor nos separamos. ¿Qué? ¿Tenemos que divorciarnos si alguno no es cristiano? Porque algunos es lo que piensan, ¿verdad? O debemos buscar ser solteros o quedarnos así. ¿Qué tenemos que hacer? No tenían claro esto. Por eso habían preguntas y esto originaba una crisis en cuanto a cuál era el estado civil correcto. Y entonces Pablo comienza con la pregunta que le había hecho acerca de la soltería. Y él va a enseñarles que quedarse sin casar es bueno, pero hasta ahí nada más. Pero se presta a la tentación. Porque no somos de hielo, ni de piedra. Y si se presta esa soltería a la tentación, como consecuencia de la tentación, luego viene ¿qué cosa? La fornicación. Por lo tanto, también casarse es bueno. Pero el problema es el adulterio. O no cumplir con el deber conyugal también es un problema. Y Pablo por eso trae con bastante claridad, lo expone. Fíjese, dice el versículo 1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Esa frase no tocar mujer no dice, no la saludes porque le das la mano y ya la estás tocando. No se refiere a eso, ¿no? Tocar mujer se refiere evidentemente a la relación sexual. Y en la Biblia tenemos varias referencias. Por ejemplo, Génesis 26 dice, y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Es decir, que tuvieras relaciones sexuales. ¿Se dan cuenta? O sea, tocar habla de relaciones íntimas. Proverbios 6:29 dice, así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Es decir, que tenga relaciones
íntimas. Entonces Pablo está usando esta frase para decirnos que es bueno para los cristianos no tener relaciones sexuales, o sea, quedarse soltero sin casarse. Pero no está diciendo que el quedarse soltero es el único estado bueno y que el matrimonio es algo malo o que es algo inferior al soltero. No dice eso. Solamente está diciendo que la soltería puede ser buena, siempre y cuando tenga el don de continencia. Si no tiene el don de continencia, mejor cásese. Dios dijo, Génesis 2:18, no es bueno, fíjese, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué hacer? Casarse. Casarse. Una vez alguien me dijo, no sé por qué Dios no me manda a mi idónea. Le dije, ¿ya tienes dónde llevarla? ¿Ya tienes casa? Por lo menos. No, de repente no propia, pero puede estar en capacidad de alquilar una casa, de comprar los muebles, de comprar todo. No, pues todavía. Ah, bueno, entonces cuando tengas, comienza a pedirle a Dios. Porque casarse para vivir arrinconados, eso no es lo bíblico. De hecho, no, la Biblia dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dejará. Habla de un corte, como cortar el cordón umbilical, ya no vuelve el niño a regresar al vientre, ya está cortado. Así tiene que ser el matrimonio. ¿Por qué? Porque queramos o no, los padres van a jalar, van a dar sus opiniones y eso habitualmente echa a perder el matrimonio. Todas las personas, hermanos, necesitan compañía. Y Dios hizo el matrimonio para satisfacer esa necesidad justamente. Entre otras cosas, ¿no? Dios también permite que los solteros se queden solteros. Pero ese es Dios. Dios dice que la soltería es buena, es honorable y además es excelente. Pero en ningún momento vemos a Pablo que está afirmando que sea la soltería el estado más espiritual. O que los solteros sean los más espirituales, ¿no? O que sea más aceptable para Dios la soltería que el matrimonio. No dice eso, en ninguna manera. Más bien recomienda que se casen. ¿Por qué? ¿Por qué deben casarse, Pablo? Debido a la fornicación tan grande que existía en aquella época. Y por cierto, el día de hoy no ha cambiado. En lugar de estarse quemando, cásense, búsquense de acuerdo a lo que Dios ha establecido y cásense. Versículo 2, ahí dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, Los solteros pues tienen un peligro, se llama fornicación. Y esto no quiere decir que los solteros se tienen que casar con el primer cristianoide que encuentren, ¿verdad? Claro que no. No está diciendo eso. Evidentemente la Biblia establece qué es lo que tiene que suceder para poder casarse con una persona. Lo que pasa es que algunas personas quieren una Miss Universo y solamente hay una sola Miss Universo. No hay 1.000.000 de Miss Universos. Y si es una Miss Universo vas a tener que darle todo lo que la Miss Universo normalmente utiliza. Y muchas veces lo que tú ganas no alcanza. Entonces tienes que poner los pies sobre la tierra. ¿Sí me comprende? Ahora, no estoy diciendo con eso que no haya chicas buenas, agradables, guapas. Los hay. Y alguien dirá, pero es que yo no las veo. Bueno, el asunto es qué cosa estás viendo por bueno, por agradable, por bello. No lo sé. Bíblicamente, hermanos, debemos entender que existe una visión muy profunda de lo que significa el matrimonio. Las chicas, por ejemplo, que se quieren casar, deben escoger a un hombre que esté dispuesto a entregar su vida, su propia vida, como dice Efesios, ¿no?
Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, el hombre tiene que estar dispuesto a entregar su vida. Es un buen candidato. ¿Y qué mujer debe ser? Bueno, una mujer que esté dispuesta a someterse, ¿verdad? Así como la iglesia se somete a Cristo como cabeza. Una mujer que no quiere someterse, que no, pero si no me ama, entonces yo no, entonces aguas. Los que están casados, muy tarde llegó el anuncio. Hay que pedir que Dios pueda obrar en nuestras vidas, obrar en nuestros corazones, de tal manera que nosotros podamos, ¿qué cosa? Nuestro corazón tiene que cambiar para alinearse con lo que está establecido en la palabra. Pero estaba hablando a los solteros, ¿para qué? Para que no vayan a llegar a esto. Entonces lo que vemos aquí, hermanos, es una realidad acerca de las tentaciones en orden sexual en los solteros. Pablo reconoce, al igual que nosotros, una salida legítima. ¿Cuál es? El matrimonio. El matrimonio, ¿no? Por tanto, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Versículo 9. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, si usted se da cuenta, yo pregunto, ¿Dios sabe de nuestras necesidades, sí o no? Claro. Y sabe mejor que nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscarle a Él, esperar en Él, buscar dirección de Él. Dios hizo, por ejemplo, Adán sí la tenía difícil, porque dijo, ¿y ahora yo qué? Y Dios le dio a su Eva, a su Evita ahí. ¿No? Pero muchas veces dicen, ay, ¿y cómo sabré si es la voluntad de Dios o no? A ver, esa es una de las preguntas que siempre los chavos se hacen. Y en las conferencias que doy a los jóvenes, es una pregunta que siempre hacen. Si quieren saber, jóvenes, ¿cómo saber la voluntad o no? No quieren. Bueno, sigamos entonces. Una cosa, Adán tuvo que esperar por su mujer. Si eres soltero o soltera, pues necesitas en primer lugar concentrar todas tus fuerzas en Dios. Y cuando sea el momento apropiado, te vas a dar cuenta porque Dios, el Espíritu Santo de Dios te va a guiar. Y tienes que ver que sea de acuerdo a la palabra. Lo que tienes que hacer, es confiar en la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios la que va a compensar todo lo que haga falta realmente. Ahora, hay otro asunto. Voy a decir, soy soltero y me gusta la hermanita que está acá, ¿verdad? Y estoy orando, pero cuando estoy orando, pues, me gusta, van a venir los pensamientos sobre ella también. Porque cuando uno está orando, a veces, ¿a poco usted ora y no viene nada? Sí, a veces te destienta, ¿no? Oye, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estoy orando y si me gusta, pues se va a venir, ¿no? Yo creo que es de Dios, porque yo estaba orando y justo se me vino los pensamientos. Y tiene que ser de Dios. Y voy y le digo, oye, ¿sabes qué? Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa. Y si la chica es inteligente, diría, pues a mí no me dijo nada. Y me manda por un tubo. Si es inteligente, ¿verdad? Pero si de repente cae, ¿no? Porque me veo que soy muy espiritual, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a decir? ¡Ay, wow! ¡Qué regalo tan extraordinario de Dios! Pero si Él no está dispuesto, si yo no estoy dispuesto a dar mi vida y a morir, como lo que dice Efesios, ¿sabe qué? Yo no le convengo a ella como esposo. ¿Sí o no? Acabamos de verlo, o sea, porque el matrimonio finalmente, ¿a dónde llega? Allí, a la aplicación del Evangelio. El Evangelio sirve para todo. No solamente es para salvarnos. El Evangelio tenemos que aplicarlo en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria.
Dios prometió suplir nuestras necesidades y Él aún sabe cuáles son las necesidades antes que nosotros se las pidamos. Debemos orar, debemos confiar en el Señor, pero también debemos ver. Entonces vemos, ya definimos, la fornicación es pecado y entendiendo Dios que es pecado, Él ha provisto una salida. ¿Cuál es? Matrimonio. A veces una oportunidad, alguien me dijo, mire, ya nos vamos, ya nos hicimos novios. Y yo le dije, sí, ¿para cuándo es la boda? No, todavía no hemos pensado en la fecha. Y ya tenían de novios, o sea, yo me enteraba recién, pero ya tenían de novios como 5 años. Con toda seguridad, esa pareja ya se había comido el pastel. Yo pensé y acerté. Es que uno no es tonto. No se lo dije, ¿verdad? Pero yo sabía. Imagínense y luego aceleraron todo de un momento así como muy brusco, ¿no? No tenían tiempo de boda, cuando de pronto nos vamos a casar. Bueno, ¿será que el Espíritu Santo los convenció con lo que yo les dije? No, no. Y por obra del Espíritu Santo nació con 5 meses de formación, ya estaba naciendo. Si se dan cuenta, entonces, Dios ha provisto la salida porque Dios nos conoce. Esta provisión se llama matrimonio, donde cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Dios es extraordinario. Nosotros, por ejemplo, como seres humanos, nosotros recibimos una naturaleza caída y Dios dio la solución. ¿Cuál es la solución que Dios dio? No, tenemos la naturaleza caída. Por naturaleza somos pecadores. Pero Dios no nos dejó así. Dios dio una solución. ¿Cuál fue esa solución? Jesucristo, su Hijo. Entonces, si se da cuenta, nosotros ni siquiera sabíamos, ni estábamos pequeños, ¿verdad? Ni sabíamos que ya éramos ahí, teníamos esa naturaleza caída. No lo sabíamos. No sabíamos que se llamaba pecado. Dios ya sabía todo eso y Dios hizo la provisión. ¿Por qué? Porque nos conoce. Igualmente en esta área del matrimonio, ¿verdad? De la relación, también lo sabe. Justamente sabe que nosotros vamos a caer. Por eso Él estableció, ¿qué cosa? El matrimonio. Versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pues ¿de qué está hablando? Pues está hablando de las relaciones sexuales en el matrimonio. Y no solamente es un privilegio, sino que también es una responsabilidad. En primer lugar, debemos entender que ya no somos solo carne y una vez comprados por Cristo entramos a la familia de Dios, sino que nuestro cuerpo ahora, cuando nosotros entramos en el matrimonio, le pertenece a Cristo en primer lugar, pero en segundo lugar, en mi caso, ¿le pertenece a quién? A mi esposa. ¿Sí entendemos eso? Me pertenece a nuestro cónyuge. Y Pablo es claro. Recordemos que lo que está hablando Pablo acá es la respuesta a una pregunta de los corintios. Ellos, pues, ¿qué decían? Que pues ya eran cristianos y casados, mejor era no tener relaciones sexuales para dedicarse al ministerio. Y Pablo dice, no. Las cosas hay que ponerlo como tiene que ser. Hebreos 13:4 dice, honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla,
pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Porque Dios sabe cómo son las cosas. No solamente es un privilegio, sino también es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Dentro del matrimonio, el sexo nunca se debe utilizar como un arma en las disputas conyugales. Pero eso es lo que en verdad se da en la sociedad. ¿Cómo es posible? Hay personas, matrimonios, que para los demás, wow, qué pareja perfecta. Se aman y que no sé qué y que no sé cuánto, ¿verdad? Pero pasan 1 mes, 2 meses, 3 meses sin intimidad. Eso está mal. A no ser que por algún tiempo de mutuo consentimiento. Esta es la excepción para poder tener intimidad entre los esposos. Si ambos están de acuerdo en abstenerse de la actividad sexual por un tiempo breve, para darse esa oportunidad el uno al otro para poder buscar en esa oración intensa, bien pueden hacerlo, de mutuo acuerdo. Si la mujer dice, no, a mí me cumples. Podrás hacer tu oración, pero ¿sabes qué? A mí me vienes a cumplir. ¿No? ¿Sí se da cuenta? ¿Pablo es claro o no es claro? O sea, no da espacio a las dudas. No da espacio a que digan, ay, ¿qué quiere en estos casos? ¿Verdad? Porque muchas veces es lo que a nosotros nos hace ¿qué cosa? Irnos por el lado no correcto cuando no sabemos qué hacer. Pablo está estableciendo con bastante claridad. ¿Podría darse otros casos? Sí, evidentemente. Por ejemplo, un familiar está enfermo, está internado en la clínica y tengo que yo ir a cuidarlo. Es otro asunto. ¿Sí me comprende? Ese es otro asunto, ¿no? Entonces, y eso pues podría llevarme a abstenerme de la relación. Pero no hay otro motivo. Entonces, después que nosotros hemos entendido las necesidades espirituales urgentes, Pablo dice, volved a juntaros. O sea, ya fuiste, atendiste la parte espiritual, ya oraste, hiciste, esa es lo que, por la razón por la que te separaste de mutuo acuerdo. Y dice, ¿por qué razón, Pablo, tengo que volver a juntarme? Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Como hablábamos hace un ratito, las relaciones sexuales jamás deben usarse como un arma en una manipulación del cónyuge. Si tú no me compras ese vestido, entonces no pienses que te voy a dar lo que quieres. ¿Usted cree que yo no sé todas esas cosas que se dan? Se podría poner un montón de casos y ejemplos que entiendo que se dan. Nunca debe usarse porque acá la misma palabra lo establece. El amor físico debe ser una experiencia normal y regular en la que participemos los cónyuges, los dos, como un regalo de parte de Dios. Los dos. Entendiendo que es un regalo de parte de Dios. Ahora vemos un deber. El hombre y la mujer tenemos que cumplir con nuestro deber conyugal. ¿Y el mandato cuál es? El mandato es estar juntos. Vemos, hermanos, que ahora ya no nos debemos a nosotros, sino que vemos una potestad cuando nosotros ya somos casados. Nuestro cuerpo ya no nos pertenece. ¿Le pertenece a quién? A nuestro cónyuge. Es como en nuestra relación con el Señor. En nuestra relación con el Señor, Él nos compró, ¿sí o no? Y entonces Él pagó con su sangre y por lo tanto Él tiene potestad sobre nosotros, ¿sí o no? Él tiene autoridad sobre nosotros. Ya no nos pertenece y por lo tanto cuidamos nuestro cuerpo como entregándoselo a Él, andando en el Espíritu, anhelando más de Él. Cuando nos casamos, nuestro cuerpo le pertenece a nuestro cónyuge.
Pero no habrá una excepción. No, no lo hay. Usted no ve que en la Biblia hay una nota al margen que Pablo escribió. Mire, en estos casos no es posible. No dice. Muy claro. Versículo 6 dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Fíjense. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Pablo aquí no quiere imponer a lo que Dios dice. Deja bien claro que por él sería mejor que se quedaran solteros. Como él, ¿verdad? Pero si queremos casarnos, dice, no hay ningún problema. El matrimonio de hecho fue instruido o instituido por Dios. Y esa es la norma para el hombre y la mujer. Pero no es una exigencia para los creyentes ni para ningún otro. No es una exigencia. Si tienen el don de continencia. Si estás soltero, está bien. Y si estás casado, también está bien. No es que porque eres soltero puedes servir más excelente a Dios. Puedes hacer más cosas para Dios. Deberías hacerlo. Antes que tú le pertenezcas a tu cónyuge. O sea, de soltero uno tiene que dar todo para Dios. Debería ser así. Porque cuando se casa, pues tiene que atender a su cónyuge. Si somos más espirituales o no lo somos, no depende entonces de si estamos casados o si estamos solteros. Depende de nuestra relación con Cristo Jesús. Y si estamos bien con el Señor, vamos a estar bien solteros o casados. Pablo no estaba esperando que todos fueran solteros, de hecho. Tampoco esperaba que los solteros se quedaran solteros para toda la vida. Y para los que estaban casados sería un error intentar vivir como si fueran solteros. No puede ser. Aunque hay algunos casados que quieren vivir como solteros. Y eso no está bien. Conocí a una persona, estaba casada, pero esta persona que estaba casada, todo el día se le pasaba visitando a todos los hermanos. No atendía el hogar. Si los jóvenes iban a jugar fútbol, ahí estaba. No digo que está mal. Donde había una actividad, ahí estaba. No le invitaban, pero también iba. Vivía una vida de soltero. No está bien. Porque su propiedad no le pertenece a su cónyuge. Estaba desatendiendo el hogar. ¿Qué era lo que Pablo tenía de especial? Bueno, Dios le había dado un regalo. ¿Cuál es el regalo? De no necesitar físicamente a una mujer. Ese era un don de Dios. Pero aclara él, el hecho de tener la necesidad o de no tener la necesidad no le hacía menos. Dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Es decir, también es un regalo estar casado con una mujer y disfrutar de ese regalo. Tener el don de continencia es un regalo. Ese regalo. Y estar casado también es un regalo, es un don de parte de Dios. Pablo, ojo, Pablo no está menospreciando ninguno de los dos estados civiles. Nada más él está diciendo que si está casado tiene que cumplir y si está soltero pues no tiene que fornicar. Es lo que está estableciendo con bastante claridad. Como iglesia de Dios, Dios a todos nos ha dado diferentes dones, ¿no? Ahora no es que un don sea mejor que el otro don, ¿no? Sino que, ¿sabe qué? Todos los dones sirven únicamente para glorificar a Dios, y el que debe ser glorificado es Dios, porque los dones son de parte de Él y no son de nosotros. Debemos entonces nosotros, solteros o casados, mantenernos como en pureza. Por eso Cristo quiere una iglesia sin mancha, una iglesia que no tiene nada que avergonzarse. Dios da el poder al soltero para mantenerse soltero, y Dios también da el poder al casado
Ambos son dones, ambos son regalos de Dios. Cada uno, se da cuenta, tiene su propio don, el cual tenemos cada uno que cuidarlo. Y lo que vivamos solteros o casados, siempre tenemos que hacerlo para la gloria de Dios.